ustedes. Dentro de 3 minutos iniciamos la clase virtual. El audio y la imagen en pantalla, si se ve. Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien. Bien, jóvenes, empecemos. El tema que hoy vamos a desarrollar se refiere a el diseño a compresión compuesta, al cual también se le denomina compresión con pequeña excentricidad. Y en cuanto al diseño de estructuras de hormigón armado, en la actualidad se utiliza el método denominado método por resistencia, según la norma ACI, o método de los estados límites últimos, según la norma europea. Ambos métodos son prácticamente idénticos, similares, lo que sí varía la nomenclatura. Hay una diferencia bastante notoria de la nomenclatura que utiliza la norma CI y la norma europea. Bueno, para poder llegar a tener un conocimiento cabal de lo que es compresión compuesta, necesitamos definir la posición del eje neutro y por ende la posición de los planos de rotura. En el caso de compresión compuesta, intervienen el dominio 4A y el dominio 5. Recuerden que en el diseño de tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, los planos de rotura quedan dentro de esa zona denominado dominio 1. Y los casos de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción, los planos de rotura quedan ubicados dentro del dominio 2A, 2B, 3A, 3B y dominio 4. Pues bien, en el caso de compresión compuesta, vuelvo a repetir, acá tenemos el dominio 4A y el dominio 5. Pues bien, empecemos describiendo el dominio 4A. Se supone que el elemento que vamos a diseñar es de sección rectangular. Como tal, por un lado tenemos el ancho o la base de la sección rectangular, por otro lado la altura total. Y lo que interesa conocer también es la ubicación del centro de masa o centro de gravedad de la sección transversal. Bueno, todo elemento de sección rectangular de hormigón armado lleva armadura, o sea, barras de acero. Por un lado, tendremos barras de acero cerca del borde superior y barras de acero cerca del borde inferior. Por otro lado, en cuanto a las solicitaciones actuantes, vamos a tener, por un lado, el esfuerzo normal de compresión nominal y el momento flector nominal.
Esas son las solicitaciones actuantes. Y bueno, en el caso del dominio 4A, bajo estas solicitaciones, el eje neutro queda ubicado, bueno, primeramente identifiquemos las armaduras. El momento flector es el que define, ¿no?, la identificación de las armaduras. En este caso, la punta comprime y la cola tracciona. Por tanto, inicialmente podríamos decir que la armadura superior es armadura comprimida y la inferior armadura traccionada. Pero resulta que en el dominio compuesta, el eje neutro queda ubicado entre, en este caso, puesto que el momento es positivo, queda ubicado entre el borde inferior de la sección transversal y el centro de la armadura como armadura traccionada. Ahí queda ubicado el eje neutro entre el borde inferior y el baricentro de la armadura que dije traccionada. Pero recuerden que todo lo que está por encima del eje neutro está comprimido y todo lo que está debajo del eje neutro está traccionado. Como podrán observar, ambas armaduras, superior e inferior, están en la zona comprimida. Por lo tanto, acá no tiene sentido hablar de armadura traccionada. Aquí no hay armadura traccionada. Ambas armaduras se encuentran comprimidas. Ahora, en cuanto a la posición del eje neutro, siempre se mide el eje neutro con respecto a el borde comprimido. El borde comprimido está acá arriba. Desde ahí medimos la posición del eje neutro, ¿no?, donde en principio la variable C, que representa el eje neutro verdadero, es el que me indica la posición del eje neutro. Por lo tanto, S1, que es la armadura que está próximo al eje neutro, está comprimido. Y por estar cerca del eje neutro, es una armadura que la tipificamos como armadura menos comprimida. Y la del borde superior es la armadura más comprimida. De esa manera vamos a identificar a las armaduras. Luego, la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura menos comprimida está la distancia que denominamos altura útil o altura eficaz. Bueno, para el diseño a compresión compuesta, no trabajamos con el momento y el normal. Trabajamos con el normal. Y para ello, bueno, pero antes de ello, observen que la posición del eje neutro está entre la altura útil y la altura total. O sea, la variable C es mayor o igual a la altura útil y menor a la altura total. Esa es la característica de la posición del eje neutro en dominio 4A. O sea, el eje neutro, vuelvo a reiterar, está ubicado entre el baricentro de la armadura menos comprimida y el borde inferior de la sección transversal. Observen que debajo del eje neutro hay una pequeña partecita que se encuentra traccionada. Parte del recubrimiento geométrico se encuentra traccionada. Esa es la característica también del dominio 4A. Ahora, como iba mencionando hace un momento, para el diseño no trabajamos con el momento y el normal, se trabaja con el normal.
Pero para ello debo calcular previamente una excentricidad llamada excentricidad inicial, que es el cociente entre el momento y el normal. Pues bien, una vez determinado la excentricidad inicial, al esfuerzo normal inicialmente se encuentra sobre el baricentro o centro geométrico, le tenemos que asignar esta excentricidad. Pues bien, como el momento es positivo, partiendo de la posición del centro geométrico, le damos al esfuerzo normal de compresión, n sub n, su correspondiente excentricidad E sub 0. Y observen que al darle esa excentricidad, el esfuerzo normal queda dentro de la sección transversal. En cambio, en flexión compuesta, dominio 2, 3 o 4, el normal queda ubicado fuera de la sección transversal. En este caso, en compresión compuesta, una vez calculado E sub 0 y dado al normal su excentricidad, se observa que queda ubicado dentro de la sección transversal. Completando algunas dimensiones geométricas, la distancia de la línea de acción del esfuerzo normal al baricentro de la armadura más comprimida, a esa distancia lo vamos a identificar con E sub 2. La distancia de la línea de acción del normal con respecto al baricentro de la armadura menos comprimida, ahí va, lo identificamos con E sub 1. Lo identificamos con E sub 1. Bueno, entonces, en resumen, en dominio 4A, el eje neutro queda ubicado entre el baricentro de la armadura menos comprimida y el borde inferior. O sea, repito, C es mayor o igual a D y menor o igual a H. Proseguimos. Ahora, agarrando el modelo de una viga embolado, donde ahí estoy mostrando las armaduras, en este caso, puesto que el momento es de signo positivo, la armadura superior es la armadura más comprimida y la armadura inferior es la armadura menos comprimida. Bien, aplicada el normal y el momento, o dicho de otra manera, el normal con su correspondiente excentricidad, vamos en cuanto a los planos de rotura, ya, esta es la sección transversal antes de aplicar las cargas, aplico las cargas y el plano se deforma, ¿no? Bueno, resulta que el plano que está con color rojo es un plano especial. Especial porque pasa por el baricentro de la armadura A sub 1. Y también ahí les muestro otro plano de rotura especial. Especial porque pasa por el borde inferior de la sección transversal. Alguien me dice, para este primer plano especial, ¿a qué es igual el eje neutro? Midiendo desde arriba hasta este punto. A la altura útil. A la altura útil. Y para el otro plano especial es la altura total. Ahora, los planos de rotura correspondientes al dominio 4A, compresión compuesta, resulta que toda rotura por el punto pivote que está acá arriba, ¿no? Entonces, un plano de rotura cualquiera perteneciente al dominio 4A sería el siguiente. Observen, ahí está un plano de rotura cualquiera que pertenece al dominio 4A.
Bueno, para ese plano de rotura, en dominio 4A se observa que el aplastamiento del hormigón E sub C llega al 3 por 1000. O sea, para cualquier plano de rotura, el aplastamiento del hormigón siempre es igual al 3 por 1000. Luego, ¿no? Como está analizando las deformaciones, ahí está la armadura más comprimida, la cual ha de experimentar un aplastamiento que lo identifico con E sub S2. Y la altura total, la altura útil, el recubrimiento mecánico de la armadura, el recubrimiento mecánico de la armadura, disculpen, dije recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, me acabo de equivocarme, es armadura menos comprimida, y el recubrimiento mecánico de la armadura más comprimida. Prosiguiendo, denomino C sub 4 límite a el valor del eje neutro para el primer plano de rotura especial, que su compañero acaba de mencionar, de que C sub 4 límite es igual a la altura útil, ¿no? Y denomino C sub 4A límite a la posición del eje neutro para el otro plano especial que pasa por el borde inferior de la sección transversal. ¿Cuánto valdrá C sub 4A límite? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el valor de C sub 4A límite? ¿Ya? Para este último plano de rotura especial, el eje neutro pasa por el punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. En este caso se intersectan acá. Por lo tanto, midiendo desde el borde comprimido, la distancia es igual a la altura total. Por lo tanto, C sub 4 límite es igual a la altura útil y C sub 4A límite es igual a la altura total. Y para ese plano de rotura que está con color amarillo, que pertenece al dominio 4A, midiendo desde el borde comprimido, ahí está la variable que define la posición del eje neutro. Y en este caso, el eje neutro, ¿no? Como ya dije, C sub 4 límite es igual a la altura útil y C sub 4A límite es igual a la altura total. Entonces, para cualquier plano que esté dentro de este dominio, como C ha de ser mayor o igual al C sub 4 límite y menor o igual a C sub 4 límite. O sea, mayor o igual a la altura útil, menor a la altura total. Prosiguiendo. Pero resulta que la norma ASI trabaja con métodos simplificados y por ende tenemos que trabajar con el eje neutro ficticio y no así con el eje neutro verdadero. Y ya sabemos que el eje neutro ficticio es igual al eje neutro verdadero por un coeficiente de corrección que es beta sub 1. Donde para hormigones cuya resistencia está entre 17 y 28 megapascales, beta sub 1 es igual a 0,85. Bueno, utilizando la formulita del eje neutro ficticio, observaremos que el equivalente en el eje neutro ficticio de C sub 4 límite ha de ser igual. El A sub 4 límite igual a beta sub 1 por C sub 4 límite. Reemplazando valores, ¿ya? 0,85 por la altura útil, pues ahí está, en términos del eje neutro ficticio, el A sub 4 límite. De manera similar, el C sub 4 límite, su equivalente en eje neutro ficticio, que es el A sub 4 límite,
es beta sub 1 por el C sub 4 límite, reemplazando valores 5 por H. El eje electroficticio, ¿no?, ha de estar mayor o igual al A sub 4 límite, menor o igual al A sub 4 límite. O sea, en otras palabras, el eje neutroficticio en el dominio 4A, ¿no?, ha de estar mayor o igual a 0,85 de D y menor o igual a 0,85 de H. Bueno, en cuanto a la armadura menos comprimida, para el plano de rotura que está con color amarillo, ¿ya?, este ha de experimentar un pequeño aplastamiento, un aplastamiento bastante pequeño, ¿no?, y que lo identificamos con E sub S1. Para el primer plano de rotura especial, el aplastamiento del hormigón es nulo, la deformación es nula, puesto que este plano pasa por el baricentro. No experimenta ninguna deformación. Para el otro plano especial, sí, la armadura experimenta un aplastamiento, el cual podemos determinarlo, ¿no?, asumiendo eso más extremo. El recubrimiento mecánico de la armadura menos comprimida es 15% de la altura total y aplicando la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no?, donde decimos que 3 por 1000 es AH, 3 por 1000 es AH, y el aplastamiento de la armadura para este plano de rotura especial, ¿no?, para 4 límites, estoy llamando el S1 4 límite, es a R1. De acá despejo es el aplastamiento de a este especial, reemplazando valores, ya que R1 asumiendo que es un 15% de H, 0,15 de H, simplificando y haciendo operaciones, me sale que el aplastamiento que experimenta la armadura menos comprimida, correspondiente a este plano de rotura especial, sale 0,00045, o sea, 0,45 por 1000. Bueno, si esta es la deformación o el aplastamiento de esa armadura, el aplastamiento máximo en dominio 4A, puedo calcular inmediatamente la tensión, ya que para esta deformación estoy dentro del rango de validez de la ley de Hooke. Por lo tanto, aplico la formulita de Hooke para calcular la tensión de esa armadura, reemplazando valores. La tensión en esa armadura es el módulo de elasticidad del material por la deformación, reemplazando valores. La deformación del módulo de elasticidad del acero en megapascales es 21.000. La deformación es 0,0045, dando eso como resultado 9,45 megapascales. ¿Alguien me dice cuál es la tensión de fluencia del acero? ¿Qué magnitud tiene la tensión de fluencia del acero? ...420 megapascales. 420 megapascales comparado con 9,45 megapascales, pues esta tensión es bastante pequeña. O sea, la armadura menos comprimida, en dominio 4A, ha de estar sometida a una tensión bastante pequeña, ¿no? Obviamente es tensión de compresión. Obviamente eso da
puesto que esta armadura está muy cerca del eje neutro. Recuerde que a nivel del eje neutro las tensiones y las deformaciones son nulas, son cero. Bueno, como las tensiones cerca del eje neutro y encimita del eje neutro son bastante pequeñas, el hormigón solito puede soportar esas tensiones, por lo tanto no es necesaria la armadura A sub S1. Justamente eso es lo que a continuación voy a describir. Dice, la contribución de la armadura menos comprimida, A sub S1, a la resistencia es muy reducida. Y como las tensiones de compresión en la zona adyacente a esta armadura son bajas, el hormigón solo llega a soportar dichas tensiones de compresión y en las ecuaciones de equilibrio que deduciremos a continuación, se puede prescindir de A sub S1. O sea, no es necesario tomarlo en cuenta. Obviamente, al final, para A sub S1 habrá que adoptar la armadura mínima. Proseguimos. Ahí está otra vez la viga en volado y determinaremos a continuación las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Para ello, ahí están las solicitaciones y como consecuencia de ello, sección transversalmente sin deformación, se deforma donde el plano sin deformar con el plano deformado se intersectan justo en un punto que está entre el parámetro de la armadura S1 y el borde inferior. Y arriba el punto pivote, para el cual en este dominio el aplastamiento del hormigón llega al 3 por 1000. La armadura comprimida experimenta un aplastamiento también bastante grande, ¿no? Se observa que el aplastamiento de la armadura más comprimida está entre el 2 y el 3 por 1000. Recuerden que la deformación de fluencia del acero de 420 megapascales es justamente 2 por 1000. Y si la deformación es mayor a la deformación de fluencia del acero, entonces ese acero ha de estar trabajando a su resistencia máxima. Bien, ahora estoy mostrando la posición de eje neutro, la variable de esa posición y completo algunas dimensiones geométricas. La distancia de la armadura más comprimida a el eje neutro ha de ser C menos R2. La distancia, el aplastamiento de la armadura menos comprimida, que es bastante pequeñito ese aplastamiento, le llamo S1. Y la distancia del baricentro de la armadura menos comprimida al eje neutro, pero antes de ello, este aplastamiento es bastante pequeño. Aquí hay un error, ya, este es un error que, bueno, acabo de darme cuenta. Dice S1 mayor a 0, y menor a F sub Y. Esto está totalmente mal, por favor no le den importancia. Bueno, a lo que quiero decir, como el aplastamiento es bien pequeñito, la tensión también ha de ser bastante pequeña. Eso lo acabo de demostrar en la anterior diapositiva, donde el aplastamiento máximo que se consigue es de 9. Bueno, proseguimos. Ahora, la distancia del baricentro de la armadura menos comprimida al eje neutro ha de ser igual a C menos D. A C le quito D y me queda esta pequeña distancia.
Y ahora, tomando como referencia a el ángulo que hay entre el plano sin deformar con el plano de rotura y aplicando, ¿ya? Y aplicando la función tangente, voy a tener que tangente de alfa es igual, trabajando con el triángulo más grande, es igual a E sub C sobre C. Trabajando con el triángulo cuyo cateto opuesto es el aplastamiento de la armadura más comprimida, llego a eso. E sub S2, cateto opuesto, y su cateto adyacente es C menos R2. Y luego, trabajando con este triangulito pequeño, donde el cateto opuesto es la deformación de la armadura menos comprimida, y el cateto adyacente a este ángulo es C menos D. Ahí va. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones para el dominio 4A, pero está en función del eje neutro verdadero. Bueno, lo multiplico todos estos términos por B sub 1, principalmente los términos que están en los denominadores, ¿ya? Y voy a llegar a esa expresión, observen, ¿no? Multiplicando los denominadores por B sub 1. Y ahora recordemos que B sub 1 por C es A. B sub 1 por C es A, ¿no? Y por lo tanto, en todo aquello donde tenga B sub 1 por C, es el eje neutro ficticio. Ahí va, E sub C sobre A, E sub S2 sobre A menos beta 1 por R2 y E sub S1 dividido entre A menos beta 1 por D. Pues bien, ahora sí tengo la ecuación de compatibilidad de las deformaciones en función del eje neutro ficticio. Ahora, como el aplastamiento correspondiente a la armadura más comprimida es mayor a la deformación de fluencia del acero, ese acero ha trabajado a su máxima capacidad resistente, que es la tensión de fluencia según la norma ACI. Por lo tanto, si ya tengo conocido la tensión de la armadura más comprimida, ¿no? Como ya tengo conocido, en la ecuación de compatibilidad de las deformaciones ya no necesito tomar en cuenta el término que está en el centro. Y simplificando, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones quedaría de esa manera, ¿no? Del cual yo puedo despegar S1 y determinar exactamente cuál es el aplastamiento de la armadura menos comprimida. Bueno, nuevamente, recordemos que el eje neutro ficticio es mayor o igual al A sub 4 límite y menor o igual al A sub 4 al límite. Alguien me dice, ¿a qué es igual el A sub 4 límite? A la altura útil. No, es igual a 0,85 de la altura útil. Y el A sub 4 al límite es igual a 0,85 de la altura total. Eso lo vimos en la anterior diapositiva, ¿no? Y parece que no se están concentrando mucho en la atención porque acabo de explicar ese detalle. Bueno, entonces tengo mi ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Ahí está. A es mayor o igual a 0,85 de D, menor o igual, o menor, mejor dicho, a 0,85 de H. Continuamos. Bien, ahora vamos a determinar las ecuaciones de equilibrio. El eje longitudinal baricéntrico, el normal de compresión, inicialmente se encuentra sobre el eje longitudinal baricéntrico del elemento que estamos diseñando. Bueno,
la posición del eje neutro para cuando estamos en dominio 4A, la variable que define el eje neutro, que en este caso ya tengo que trabajar con el eje neutro ficticio, y n sub n y m sub n son las solicitaciones actuantes. Y ahora tengo que mostrar las solicitaciones resistentes. ¿Quiénes o quién se encarga de resistir a este normal y a ese momento? Bueno, obviamente el hormigón de la zona comprimida y las armaduras, donde ambas armaduras están comprimidas. Pues bien, ahí estoy mostrando la reacción del hormigón. La reacción. El hormigón reacciona con tensiones sigma C, donde, según la norma ACI, es igual a 0,85 de la resistencia especificada del hormigón. Luego, también reaccionan las armaduras. Reacciona la armadura menos comprimida, reacciona la armadura más comprimida. Y a la reacción del hormigón, que son tensiones de compresión, que se asume uniforme en toda la altura correspondiente al eje neutro ficticio, ¿no? Podemos encontrar su resultante. Ahí está la resultante del diagrama de tensiones de compresión. Bueno, completemos algunas dimensiones geométricas en esta figura. Con respecto a la línea de acción de la resultante del diagrama de tensiones de compresión, esa línea de acción con respecto al borde superior ha de estar a una distancia de 0,5 de A, y luego la distancia, disculpe, ¿no? Esto es 0,5 de A. Y E sub 0, ya sabemos que es la excentricidad inicial o de primer orden. Y el momento y el normal, utilizando E sub 0, trabajamos tan solamente con el normal, el cual tiene una excentricidad E sub 0. Y ya sabemos que E sub 2 es la excentricidad de la armadura más comprimida con respecto al normal. Y E sub 1 es la excentricidad de la armadura menos comprimida con respecto al esfuerzo normal, ¿no? Y E sub 0 es pequeñito, por eso este es un caso de compresión compuesta, también llamado compresión con pequeña excentricidad. Bueno, empecemos entonces planteándonos las ecuaciones de equilibrio. Por simplicidad, vamos a asumir que R1 es igual a R2, o sea, los recubrimientos mecánicos de la armadura más comprimida y menos comprimida tienen el mismo valor. Si es así, entonces E sub 1, observen, E sub 1 ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 más E sub 0. Y E sub 2 ha de ser igual a D menos R2 sobre 2 menos E sub 0. ¿No? De este gráfico fácilmente se puede deducir las expresiones correspondientes a E sub 1 y E sub 2, donde del eje longitudinal baricéntrico la distancia a la armadura comprimida es D menos R2 sobre 2. Y la distancia del eje longitudinal baricéntrico al baricentro de la armadura menos comprimida, también D menos R2 sobre 2. Eso siempre y cuando R1 sea igual a R2. Bien,
Primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales. Pues bien, ahí está. C sub C más C sub C1 más C sub C2 menos el normal igual a 0. Ahora, ¿a qué es igual el C sub C, C sub C1 y C sub C2? O sea, estas son resultantes. La resultante correspondiente al hormigón es la tensión del hormigón, 0,85 veces π, por el área comprimida. El área comprimida es, la altura es el eje neutro ficticio y B es el ancho de la sección transversal, que en este gráfico no se lo está mostrando. Y luego, C sub C1 es el área de la armadura por la tensión de la armadura menos comprimida, y de manera similar, la fuerza resultante en la armadura más comprimida es el área de esa armadura por su correspondiente tensión. Reemplazando estos datos en la ecuación de equilibrio, vamos a llegar a esa expresión, que llegaría a ser nuestra primera ecuación de equilibrio. Luego, tomando sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Vamos a tomar sumatoria de momentos con respecto al baricentro de la armadura más comprimida. Por lo tanto, en esta ecuación de momentos no ha de intervenir la fuerza resultante en la armadura más comprimida. Pues bien, ahí va la ecuación de equilibrio. N sub n, y con respecto al centro de momento, su brazo de palanca es E sub 2 y produce momento negativo, ya que gira en sentido horario, más C sub C por su brazo de palanca. Su brazo de palanca sería, pues, 0,5 de A menos R2. Ahí está. 0,5 de A menos R2 es el brazo de palanca de C sub C con respecto al punto O. Y finalmente, C sub S1, su brazo de palanca es la altura útil menos R2, igual a 0. Y ahora, reemplacemos en esta ecuación las expresiones de C sub C y C sub C1, que lo tenemos acá arriba. Reemplazando, finalmente, ahí está la ecuación de equilibrio de momentos. Proseguimos. Haciendo un resumen, ahí están las dos ecuaciones de equilibrio y la ecuación de compatibilidad de deformaciones simplificada. Ahora, en base a estas ecuaciones, que son las ecuaciones para compresión compuesta, dominio 4A, más claramente son las ecuaciones absolutas, en base a ellas vamos a obtener las ecuaciones adimensionales. Para ello, la primera ecuación de equilibrio lo multiplico por 1 sobre BHFC', multiplicando, y al mismo tiempo se multiplica por F sub Y, el segundo y el tercer término se multiplica por F sub Y, o sea, la tensión de fluencia. Haciendo todo eso y simplificando, llegaremos a esta expresión. 0,85 de épsilon, omega S2, la cuantía mecánica de la armadura más comprimida, omega S1, la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida, y mu sub U, el esfuerzo normal reducido, donde el eje neutro ficticio relativo es igual a A sobre H. A A sobre H. Es que este primer término, al dividirlo entre esto, queda A sobre H. El resto, V
con esta D se va. Fc' con este Fc' también se va y me queda solamente A sobre H, que en este caso representa el eje neutro ficticio. Y luego, la cuantía mecánica de la armadura más comprimida, ahí está. Y la cuantía mecánica de la armadura menos comprimida. Bien, pregunto, ¿qué diferencia hay entre estas cuantías, que son cuantías para compresión compuesta, con las cuantías que hemos estado manejando en flexión simple, flexión compuesta o flexotracción? ¿Qué pasa con H? ¿Cuál es? Correcto, como apelida. Lovera ganó puntos. Muy bien. Sí, la diferencia está en eso. No, resulta que en compresión compuesta ya no se trabaja con la altura útil, se trabaja con la altura total. Con la altura total. Bueno, prosiguiendo, μ sub u, que es el esfuerzo normal reducido, está dado por esa expresión. Observen, similar al de flexión compuesta, con la diferencia que en lugar de la altura útil, ahora interviene la altura total. Proseguimos. Vamos a la segunda ecuación de equilibrio. Lo multiplicamos por 1 sobre BH cuadrado Fc', multiplicando también el último término por F sub Y. Y simplificando, llegaremos, también aplicando esta relación, donde el esfuerzo normal último es el esfuerzo normal nominal multiplicado por el coeficiente de ponderación, esto ya lo vimos. De aquí despejo el esfuerzo normal nominal, el cual tengo que reemplazar acá. Reemplazo esta expresión, o sea, en lugar de n sub n, voy a tener n sub u sobre phi. Y simultáneamente, cada uno de estos términos lo multiplicamos entre BH cuadrado Fc', y simplificando todo, llegaremos a esa expresión, donde mu sub u es el momento flector reducido, el cual está dado por esta expresión, ¿no? N sub u por E sub 2 dividido phi BH cuadrado Fc'. Epsilon ya sabemos que es A sobre H. La cuantía mecánica de la armadura menos comprimida también lo tenemos ya. Delta, ¿no? Delta es igual a la altura útil dividido entre H, ¿no? O sea, podemos decir que es la altura útil relativa, la altura útil relativa. Y luego R2 sobre H es delta 2. Delta 2 es R2 sobre H. Llega a ser el recubrimiento mecánico relativo correspondiente a la armadura más comprimida. Bueno, y finalmente vamos a la tercera ecuación, la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Esa ecuación lo multiplicamos por esto que está entre paréntesis. Multiplicando y simplificando, llegamos a esa expresión. E sub C sobre epsilon, E sub S1 sobre epsilon, menos beta sub 1 por delta. Delta ya sabemos que es D sobre H. Y de esa manera habremos obtenido las ecuaciones adimensionales para compresión compuesta dominio 4A. Proseguimos, jóvenes. Ahí está la expresión del eje neutro ficticio en función del eje neutro verdadero, los límites de variación del eje neutro relativo, los límites para que beta sub 1 tenga el valor de 0,85. Sabemos que A sub 4 límite 0,85
0,85 de D y el A sub 4 al límite 0,85 de H. Por ende, ahora, como voy a trabajar con el eje neutro ficticio y ya no, disculpen, tengo que trabajar con el eje neutro ficticio relativo y ya no con el eje neutro ficticio en valor absoluto. Entonces, y como sabemos que épsilon es A sobre H, reemplazando estos valores acá, ¿no? Empecemos con el primero, voy a encontrar el épsilon 4 límite, que es igual al A sub 4 límite sobre H, reemplazando el A sub 4 límite es 0,85 de D, por lo tanto, el épsilon 4 límite es 0,85 de D sobre H. Trabajemos con el otro límite, con el A sub 4 límite, reemplazando épsilon 4 al límite ha de ser A 4 al límite sobre H. Reemplazando el 4 al límite es 0,85 de H. Entonces, se van a ir las H's y me queda 0,85. Por lo tanto, ahora que vamos a trabajar con el eje neutro relativo, pues el eje neutro relativo es mayor o igual al épsilon 4 límite, menor o igual al épsilon 4 al límite. O sea, en otras palabras, el épsilon es 0,85 de D sobre H y menor o igual a 0,85. Prosiguiendo, ahí están nuevamente las ecuaciones adimensionales. Y ahora hagamos simplificaciones a esto. Como se sabe que el aplastamiento de la armadura más comprimida está entre el 2 y el 3 por mil, y el 2 por mil no es otra cosa que la deformación de fluencia del acero. Por lo tanto, el acero está trabajando a su máxima capacidad resistente, que es F sub Y. Entonces, esto lo puedo llevar acá y se simplifica. Ahora, nuevamente lo que había mencionado anteriormente. La armadura menos comprimida, al estar cerca del eje neutro, pues su contribución a la resistencia es mínima, ¿no? Y por tal sentido, en las ecuaciones de equilibrio podemos obviar a esa armadura, ya que el hormigón solo puede resistir las tensiones de compresión que están cerca de la armadura menos comprimida. Entonces, haciendo esa simplificación, sigma S2 igual a F sub Y, y ya no tomando en cuenta a la armadura menos comprimida, la primera ecuación sería de esa manera. Este término ya no lo tomo en cuenta, sigma S2 es igual a F sub Y, se simplifica y llego a eso. En cuanto a la segunda ecuación, también este último término del primer miembro de esta ecuación ya no intervendría y tendría solamente esa expresión ya simplificada. Como podrán ver, se tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son épsilon y, obviamente, la armadura más comprimida. Bueno, entonces, con 1 y 2, de la ecuación 2 despejamos épsilon. Despejamos épsilon. Y para el despeje vamos a tener que resolver una ecuación polinómica de segundo grado, ya que épsilon por épsilon, que es la variable, voy a tener épsilon al cuadrado. Pues bien, hay que resolver esa ecuación polinómica de segundo grado. Yo ya lo he resuelto aplicando la fórmula cuadrática y he llegado a esta expresión. Ahí está. Del cual yo puedo factorizar lo que está dentro del radical, factorizo delta 2 elevado al cuadrado. Y al factorizar llego a esa expresión.
Miren, algo similar a la ecuación que hemos estado manejando en flexión simple, flexión compuesta y flexotracción. Épsilon es igual a delta 2, factor de 1, más la raíz de 1 más 2 veces mu sub u sobre 0,85, donde 0,85 está multiplicado por delta 2 elevado al cuadrado. ¿No? La diferencia, de repente alguien me dice, ¿cuál es la diferencia de esta ecuación con respecto a la ecuación que utilizábamos en flexión compuesta o flexión simple? Delta al cuadrado. ¿Qué tiene delta al cuadrado? Bueno, en flexión compuesta, flexión simple, flexiotracción, no hay delta sub 2 elevado al cuadrado. Eso no hay. La otra, el delta que está al inicio. Pero ¿qué valor va ahí en lugar de delta? Correcto. Apellido. Lovera. Y Lovera es el único. Y lo demás que Lovera se va a llenar de puntos. Bien. Entonces, de la segunda ecuación de espejo a épsilon y de la primera ecuación, ¿ya? Ah, no, momentico, disculpen. Una vez calculado épsilon, ¿ya? Se presentan los siguientes casos. Si épsilon sale menor al épsilon 4 límite, significa que estoy en un caso de flexión compuesta. Puede ser dominio 4, sí, flexión compuesta, dominio 4 o dominio 3B. Estoy en flexión compuesta. Por lo tanto, todos los cálculos realizados no sirven. Me tengo que ir a empezar de nuevo, pero diseñando esta vez a flexión compuesta. Ahora, si épsilon calculado mediante esta fórmula es mayor o igual al épsilon 4 límite, menor al épsilon 4 a límite, sí estamos en dominio 4A y es compresión compuesta. Y es compresión compuesta. Y si es compresión compuesta, y esto me dice que estoy en dominio 4A, que es el dominio que estamos estudiando, ¿ya? De la ecuación 1, despejo la armadura comprimida, la cuantía mecánica de la armadura comprimida. Despejando, observen, ¿no? Esta es la ecuación 1. De aquí despejo y voy a llegar a esa expresión. Mu sub u pasa al otro lado con signo positivo, 0,85 de épsilon con signo negativo. Y luego, como se supone que ya tengo épsilon, que está dado por esta expresión, reemplazo en esta última ecuación épsilon. Y al reemplazar, voy a llegar finalmente a esta fórmula. Mu sub u menos 0,85 de épsilon. Y épsilon aquí es igual. Delta 2, paréntesis 1 más raíz 1 menos 2 veces mu sub u sobre 85 0 por delta sub 2 al cuadrado. Y listo. Esta es la fórmula que me permite calcular la armadura comprimida. La armadura traccionada no interviene por cuanto es mínima su contribución, pero como dije hace un rato, al final, para la armadura menos comprimida, se coloca la cuantía mínima. Bueno, y con esto he concluido la parte correspondiente al dominio 4A. Bueno, ojo, faltaba algo más. Habiendo calculado épsilon con la fórmula que estoy en este momento mostrando con el puntero del mouse, si me sale mayor al épsilon 4 al límite,
si me sale mayor, significa que estoy en dominio 5, que es compresión compuesta. Pero en dominio 5 hay algunos detalles que hacen que sea diferente al dominio 4A. Dominio 4A también es compresión compuesta. Justamente lo que vamos a ver a continuación ahora es el dominio 5. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bien, vamos entonces al dominio 5. Ahí está la sección transversal del elemento que vamos a diseñar. El ancho o la base de la sección rectangular, la altura total, la ubicación, las armaduras que tiene ese elemento, la ubicación de su centro de masa o centro de gravedad y las solicitaciones actuantes, donde el esfuerzo normal inicialmente está ubicado en el baricentro y el momento flector, ¿no? En compresión compuesta tenemos un normal más un momento. Y ahora, en este dominio, ¿dónde queda ubicado el eje neutro? Pues bien, el eje neutro queda ubicado fuera de la sección transversal, como muestro a continuación. Queda debajo del borde inferior, como el momento es positivo, queda debajo del borde inferior. Por lo tanto, ya sabemos que todo lo que está encima del eje neutro está comprimido y lo que está debajo del eje neutro está todo traccionado. En este caso, podemos ver que toda la sección transversal está encima del eje neutro. Por lo tanto, en dominio 5 se puede ver que toda la sección está comprimido. No hay nada de traccionado. Y nuevamente, la armadura que está más cerca del eje neutro, antes de ello, disculpen, C es la variable que define el eje neutro, que se mide siempre del borde comprimido próximo a la armadura que identificamos con A sub S2. Bueno, ahí está la armadura A sub S1 y la armadura A sub S2. Ambas armaduras están comprimidas, lo mismo que en el dominio 4A. Pero hay que diferenciarlas. La que está más cerca del eje neutro es la que tiene menos deformación y por ende menos tensión. La que está más lejos del eje neutro tiene mayor deformación y por ende mayor tensión. Entonces, pues A sub S1 es la armadura menos comprimida y A sub S2 la armadura más comprimida. Bueno, si hay algunos alumnos que tienen dificultades para asimilar lo que estoy explicando, les diré sinceramente, es falta de resistencia de los materiales. Me acuerdo que les recomendé que repasen resistencia de los materiales. Es fundamental. Esa materia es fundamental para todas otras materias. Bien, entonces, hasta acá algo similar al dominio 4A, solo que el eje neutro queda fuera de la sección transversal. O sea, ahí está la altura útil o la altura eficaz. Por lo tanto, el eje neutro es mayor o igual a h y menor a infinito. O sea que el eje neutro ya es mayor a h y puede llegar inclusive a el infinito. Pues bien, calculemos la estructura, la excentricidad inicial o de primer orden y luego, en vez de trabajar con el momento y el normal, trabajamos con el normal
y observaremos que el normal queda ubicado dentro de la sección transversal. Por lo tanto, compresión compuesta también se dice compresión con pequeña excentricidad. Ahí está la excentricidad para la armadura más comprimida y ahí está la excentricidad para la armadura menos comprimida, ¿no? Bueno, prosiguiendo. Ahora tenemos que determinar la ecuación de compatibilidad de las deformaciones. Pero antes de ello, vamos a describir los planos de rotura en dominio 5A. El plano, antes de aplicar la carga, es este que estoy indicando con el puntero de mouse, donde por el momento no hay ninguna deformación. Aplicamos las cargas y obviamente este plano se deforma. Se deforma de manera tal que en dominio 5, queda en esa posición. Arriba el hormigón experimenta un aplastamiento. En la parte inferior también experimenta un aplastamiento, pero es menor. Es menor al aplastamiento que está experimentando la parte superior. Si el momento fuese negativo, entonces esta figura se invierte. Abajo estaría la parte más comprimida y arriba sería la parte menos comprimida, ¿no? Eso aclaro, si el momento es negativo, esta figura hay que invertirla. Bueno, ahora, este es uno de los planos de rotura correspondiente al dominio 5, donde me está mostrando que todo sufre aplastamiento. Y bueno, hay planos especiales. Hay planos especiales acá, ¿no? Pues, completando, ahora, para encontrar la ubicación del eje neutro, recuerden que el eje neutro pasa por aquel punto donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. Entonces, prolongo el plano sin deformar, prolongo el plano deformado y listo. Aquí está el punto por donde ha de pasar el eje neutro, el cual, midiendo desde el borde próximo a sub S2, me da la posición del eje neutro. Completemos esta figura, ¿ya? Completando. Antes de ello, ahí está uno de los planos especiales correspondientes al dominio 5, para el cual, ¿ya? Este plano de rotura especial, arriba experimenta un aplastamiento del 3 por 1000. Observen que este plano de rotura especial que lo estoy mostrando con rojo es también un plano especial para el dominio 4A. Para este plano de rotura especial, C vale o es igual a H. Para este plano de rotura. Bueno, y el otro plano de rotura especial para el dominio 5 es este, para el cual la sección transversal, toda la sección transversal experimenta un aplastamiento uniforme, cuya magnitud, disculpe. Y ahora, el punto pivote en el dominio 5, el punto pivote está ubicado en aquel punto donde se intersectan los planos especiales correspondientes a este dominio. El plano que está con color amarillo es uno de los tantos planos de rotura que se pueden presentar. Pero sea cual fuese el plano de rotura, siempre debe pasar por este punto pivote, por este punto que está con negrito, ¿no? Esa es la característica. Ahora, este plano de rotura que está en posición vertical es
el plano de rotura correspondiente a compresión simple. En compresión simple no hay momento flector. Por lo tanto, toda la sección transversal experimenta un aplastamiento, cosa que cuando ese aplastamiento llega al 2 por 1000, la columna colapsa. Eso ya lo vimos cuando estuvimos describiendo las deformaciones últimas, ¿no? De entre las 5 hipótesis simplificativas, ¿no? Hablamos sobre las deformaciones últimas. Luego, por lo tanto, para un plano de rotura cualquiera, como el que está con color amarillo, el aplastamiento del hormigón en la parte superior ha de variar entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. ¿No? Pues bien, ahí está el punto pivote y el aplastamiento que es del 2 por 1000. Acá abajo también va a ser un aplastamiento del 2 por 1000 cuando se presente el plano de rotura correspondiente a compresión simple. Y eso se da cuando no hay momento flector. Bueno, finalmente denomino C sub 5 límite a la posición del eje neutro correspondiente a este plano. ¿Dónde estará el eje neutro para este plano? Pues apliquemos la definición, ¿no? El eje neutro es el punto en donde se intersectan el plano sin deformar con el plano deformado. En este caso, ambos planos son paralelos. 2 líneas paralelas se intersectan en el infinito. O sea, C sub 5 límite es igual a infinito. Y C sub 4 al límite es igual a la altura h de la sección transversal. Bueno, continuemos con algunas descripciones sobre la geometría de las deformaciones. A la distancia del borde superior a el punto pivote le estoy llamando C sub 0. Y luego el saldo hacia abajo ha de ser h, la altura total, menos C sub 0. Menos C sub 0. Bueno, C sub 0 es la variable que me define la posición del punto pivote, del punto por donde pasan todos los planos de rotura correspondientes al dominio 5. Determinemos cuánto vale C sub 0, pero antes de ello completemos algunos datos. La distancia de la armadura más comprimida al eje neutro ha de ser igual a C menos R2. La distancia de la armadura menos comprimida al eje neutro ha de ser igual a C menos la altura útil. A C menos la altura útil. Bueno, y luego, para el plano de rotura que está con color amarillo, que es uno de los tantos planos que tienen que pasar por el punto pivote, vamos a tener que su aplastamiento, E sub C, varía entre el 2 por 1000 y el 3 por 1000. ¿No? Y bueno, si el aplastamiento del hormigón varía entre el 2 y el 3 por 1000, según la hipótesis número 3 del diagrama parábola rectángulo, el hormigón ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. En cuanto a la deformación de la armadura comprimida, ¿ya? Aquí está la armadura comprimida, su deformación siempre ha de ser mayor al 2 por 1000 y menor al 3 por 1000. Por lo tanto, como la deformación de fluencia vale 2 por 1000, pues ese acero también ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente, ¿no? Sigma S2 igual a F sub Y. Y en cuanto a la armadura menos comprimida, su aplastamiento ha de estar entre 0
y máximo ha de llegar al 2 por 1000, ¿no? Este es uno de los muchos planos de rotura. El aplastamiento llega hasta aquí, ¿no? Y ese aplastamiento, según el plano de rotura con el cual esté trabajando, máximo ese aplastamiento ha de llegar al 2 por 1000. Ha de estar entre mayor a 0 y menor al 2 por 1000. Por lo tanto, ese acero ha de estar sometido a tensiones que estarán entre 0 y F sub Y. Bueno, el C sub 4 al límite es igual a H, el C sub 5 límite es igual a infinito. Por lo tanto, para un plano cualquiera, como el que está con color amarillo, C ha de estar entre estos límites, ¿no? Y ahora, para trabajar con el eje neutro ficticio, sabemos que es igual al eje neutro verdadero multiplicado por beta sub 1, donde si el hormigón tiene resistencia entre 17 y 28, beta sub 1 vale 0,85. Bueno, entonces apliquemos esta expresión para calcular el A sub 4 al límite, que ha de ser igual a beta sub 1 por C sub 4 al límite. Reemplazando valores, voy a llegar a eso. 0,85 por H. Determinemos el C sub 5 límite. Beta sub 1 por C sub 5 límite. Pues bien, beta sub 1 es infinito. Infinito por cualquier cantidad, pues da infinito. Por lo tanto, el eje neutro ficticio ha de estar entre estos dos límites. O sea, mayor o igual a 0,85 de H y menor o igual a infinito. Eso en cuanto a el eje neutro ficticio en dominio 5. Ahora, determinemos el valor de C sub 0. Para ello voy a trabajar con los triángulos que hay en esta figura. Pues bien, dice E sub 0,3 menos E sub 0,02, o sea, 3 por 1000 menos 2 por 1000, me da este pedacito, de acá a acá. Sería el cateto opuesto. El cateto adyacente tiene que ser C sub 0. Luego, igual. Aquí, trabajando con este triangulito, el cateto opuesto es 0,002 y el cateto adyacente es H menos C sub 0. Y listo. De aquí despejo C sub 0. Despejando, ¿ya? Esto, despejando, llego, ¿no? Esto pasa a este lado y el otro al otro miembro. Bueno, despejando llegaremos a esa expresión, que el punto pivote, el punto por donde pasan todos los planos de rotura correspondientes al dominio 5, se encuentra midiendo desde el borde más comprimido hacia abajo a 1/3 de H. Se encuentra a 1/3 de H. Bueno, prosiguiendo con esta figura, aquí tengo datos. Ya sabemos que el aplastamiento del hormigón para un plano cualquiera varía entre el 2 y el 3 por 1000. Por lo tanto, el hormigón está trabajando a su máxima capacidad resistente. El acero también está trabajando a su máxima capacidad resistente. La tensión de fluencia del acero, 420 megapascales. Ahí está la formulita de Hooke. Si la tensión del acero es igual a la tensión de fluencia, pues la deformación del acero ha de ser igual a la deformación de fluencia. Como el módulo de elasticidad del acero en megapascales es 21.000, de esta fórmula de Hooke despejo la deformación. Si la tensión es igual a la tensión de fluencia, reemplazando valores, ¿ya? La tensión de fluencia es 420 megapascales. El módulo de elasticidad
21.000 megapascales, las unidades se simplifican y obtengo este valor, 0.002. Y ahí está la deformación específica o relativa correspondiente a la deformación de fluencia del acero, ¿no? Es igual al 2 por 1000. Bueno, esto ya lo había hecho en alguna anterior oportunidad. En cuanto a la deformación de la armadura menos comprimida, ya lo dije hace un momento, aquí estoy repitiendo otra vez, está entre 0 y el 2 por 1000 y por lo tanto esa armadura, su tensión varía entre 0 y F sub Y. Ahora, ¿qué pasa si el eje neutro es igual a infinito? Significa eso que el plano de rotura es este, paralelo al plano sin deformar, lo cual significa que el elemento estructural está trabajando a compresión simple, ¿ya? Ambas armaduras han de experimentar un aplastamiento de 2 por 1000, el hormigón también ha de experimentar un aplastamiento de 2 por 1000 y eso corresponde a compresión simple. Bueno, pero si C es menor al C sub C límite, pues en ese caso, en cuanto a la armadura más comprimida, vamos a tener que su deformación es mayor al 2 por 1000 y por ende su tensión es la tensión de fluencia del acero. Y en cuanto a la armadura menos comprimida, su deformación es menor al 2 por 1000 y por ende su tensión menor a la tensión de fluencia del acero. Bien, solo en compresión simple, la armadura menos comprimida llega a tener un aplastamiento del 2 por 1000 y por ende su tensión llega a la tensión de fluencia del acero. Bien, jóvenes, ya estamos con el tiempo 8:30, pues vamos a suspender la clase de hoy, cumpliendo el horario establecido de 7 a 8:30. Pues bien, luego de esto viene el planteo de las ecuaciones de equilibrio, las simplificaciones y al final vamos a ver cuáles son las fórmulas para encontrar la armadura más comprimida, ¿no? Y desde luego también la armadura menos comprimida. Eso para la clase siguiente. Ahora hay una instructiva de que dice que está cundiendo el virus de la influenza y el vicerrector ha instruido pasar clases virtuales. Pues yo no estoy de acuerdo con esa disposición. Miren lo absurdo de esa decisión. En Santa Cruz es cierto que hasta el mismo colegio de mi hijo, ya mi hijo se enfermó con influenza, él está en segundo de secundaria, el más menor de todos, y no por eso han suspendido las clases. ¿Ya? Simplemente han tomado las medidas de seguridad, de salubridad, y luego no han suspendido las clases. Los kinderes, donde hay niños, ¿suspendieron clases? No. Por lo tanto, comparando con la decisión de nuestro vicerrector, es un total absurdo. Aunque para ellos no es absurdo por cuanto pienso que es una decisión de carácter político. Lamentablemente en nuestra pobre universidad, la política es lo prioritario, lo académico, cero. No por nada estamos casi en la cola del ranking de universidades a nivel nacional. En fin, algún día tendremos autoridades, uno que se parezca a Nayib Bukele como rector, seguro que cambiaríamos radicalmente, pero en fin, estamos así.
Vienes, entonces, pues, vamos a acatar nomás la medida de pasar clases virtuales. La semana que viene vamos a avanzar teoría y ni bien empiezan las clases presenciales, me voy a dedicar solamente a resolver problemas. Bien, jóvenes, dicho esto, me despido. Hasta luego a todos ustedes. Hasta el día lunes.